Cálculo 1. Problemas de optimización. Indicadores de logro aborda problemas descomponiéndolos en partes manejables de acuerdo a su nivel de complejidad. Aplica criterios técnicos en la selección de alternativas que aseguren la solución del problema. Conceptos clave, punto crítico, criterio de la primera derivada, máximo y mínimo relativo. Máximos y mínimos relativos en una función. Las derivadas nos permiten observar cómo está cambiando una función respecto de aquella variable que consideramos independiente. Así, por ejemplo, a un fabricante le interesa determinar cómo está cambiando el costo de producción por día. Como la derivada nos muestra intervalos de crecimiento o decrecimiento de una función, buscaremos aquellos puntos en donde la función pasa de un tramo creciente a un tramo decreciente o viceversa. Estos valores serán máximos relativos o bien mínimos relativos. El valor x asociado a este máximo o mínimo relativo lo llamaremos valor crítico. ¿Qué información nos entrega la derivada? En los tramos crecientes de la derivada tiene signo positivo, mientras que en los tramos decrecientes la derivada tiene signo negativo. Cuando observamos el máximo de esta función en un cierto intervalo, la derivada en ese punto es 0. Lo mismo ocurre cuando observamos el mínimo. A continuación, mostramos la gráfica de una función cualquiera. Ahí está la gráfica. Y vamos a estudiar esta gráfica, pero mirando la derivada de esta función. Cuando la derivada es mayor que 0, es decir, positiva, la función es creciente. Cuando la derivada es igual a 0, en nuestra función que estamos estudiando hay un máximo relativo. Luego de ese punto, la derivada tiene signo negativo. Entonces la función es decreciente. Vamos a llegar a un mínimo relativo donde nuevamente la derivada es igual a 0 y luego cuando la derivada es positiva significa que la función es creciente. Es decir, vamos a estar mirando la función a través del análisis de la derivada de esa función. Si la derivada es igual a 0 para algún x, puede ocurrir que ese x sea un máximo relativo, o bien que sea un mínimo relativo, o bien que sea un punto de inflexión. Pero el punto de inflexión nosotros no lo vamos a estudiar en este curso. Debemos determinar esto bajo algún criterio. Y ahí es donde vamos a utilizar el criterio de la primera derivada. Si la derivada alrededor de x cambia de signo, puede ocurrir, primero, que la derivada sea positiva antes de ese valor x y negativa después de ese valor x, entonces x está asociado a un valor máximo en un intervalo. Y es lo que estábamos viendo en la representación anterior de la función, donde observábamos que primero el signo de la derivada era positivo hasta un cierto valor x donde la derivada es 0 y luego a partir de ese valor x el signo de la derivada es negativo, o sea, pasamos a un tramo decreciente de la función. Y ello implica que este valor es un máximo relativo. Segundo, si la derivada es negativa antes de un valor x y positiva después de ese valor x, entonces x está asociado a un valor mínimo en un intervalo. Era decreciente nuestra función que se estaba viendo reflejado en que la derivada en ese tramo es negativa. Vamos a llegar a un valor en donde la derivada es igual a 0, ese punto es un mínimo relativo para la función que estamos estudiando. Y a partir de ese punto, la derivada tiene signo positivo, entonces pasamos a un tramo creciente de la función que estamos estudiando. Hago la diferencia en que estoy hablando de una función que estamos estudiando, que luego nosotros derivamos y a través de la derivada vamos entendiendo cómo es la forma de esa función en términos de crecimiento o decrecimiento.
Método para optimizar una función. Una vez que construimos la función a optimizar, que fue lo que explicamos en el video anterior, como optimizar involucra hallar el mínimo o el máximo para una función, realizaremos los siguientes pasos. Primero, derive la función que se pide maximizar o minimizar. Es importante que la función a derivar sea lo más sencilla posible para el ejercicio. Segundo, iguale a cero la derivada y luego resuelva la ecuación. Aquí obtendrá los valores críticos. Tercero, haga una tabla y analice los signos de la derivada antes y después de los valores críticos. Cuarto, haga una conclusión. Veamos un ejemplo. Este ejemplo está tomado del video donde construimos las funciones a optimizar. Se desea construir una caja abierta de volumen máximo a partir de una pieza cuadrada de material de 24 centímetros de lado, cortando cuadrados iguales en las esquinas. ¿Cuáles deben ser las dimensiones de la caja de modo de obtener un máximo volumen? Esta explicación fue realizada en el video anterior, me refiero a la construcción de la función, y recordemos que el esquema era así, era una lámina cuadrada en donde cortábamos cuadraditos de medida X, el lado de ese cuadradito, y todo el lado de la lámina medía 24 centímetros. Entonces, como cortábamos X y X acá, el segmento que estaba entre medio de los cortes medía 24, que era la medida total, menos esas 2x que le estamos quitando. Eso fue explicado en el video anterior, y al doblar las puntas que quedan hacia arriba, quedaba esta caja sin tapa. Recordemos que acá la base es cuadrada, entonces 24 menos 2x, 24 menos 2x, y la altura mide x, de acuerdo a este dibujo. La función que debíamos optimizar entonces era el volumen, que era largo por ancho por altura. En este caso, 24 menos 2x por 24 menos 2x por x. Sin embargo, no vamos a derivar inmediatamente porque es conveniente presentar esta función de la manera más sencilla posible, ojalá como un polinomio. Para multiplicar esta expresión, observamos que estos dos paréntesis son idénticos. Como son bases iguales, como es la misma base, vamos a conservar la base y a sumar exponentes, porque están multiplicadas estas bases. Ambos están elevados a 1, y eso entonces sería 24 menos 2x elevado al cuadrado. Sumamos los exponentes. Y la x que está multiplicando acá, sigue multiplicando. Ahora vamos a desarrollar el cuadrado del binomio. Esta regla decía así: el primer término, que es 24, se eleva al cuadrado, menos 2 por el primer término por el segundo término, más el segundo término elevado al cuadrado. La x que está multiplicando afuera sigue ahí multiplicando. Y ahora desarrollamos. 24 al cuadrado son 576, menos 2 por 24 por 2x son 96x negativa, y 2x elevado al cuadrado, elevo tanto el 2 como la x. 2 al cuadrado, 4, x al cuadrado, x cuadrado. Ahí aparece. A continuación, la x que está multiplicando afuera va a multiplicar distributivamente a este polinomio. Vamos a tener x por 576, 576x, x por 96x son 96x al cuadrado, y x por 4x cuadrado son 4x al cubo. Y ahora está listo para derivar. Quedó en la forma más sencilla que se podía la función. Tenemos un polinomio y voy a ir derivando término a término. Primero, observa que la derivada de x habíamos indicado que era 1. Por lo tanto, va a quedar acá 576 por 1. El número que está multiplicando a x lo bajo solamente. Acá vamos a aplicar la regla de la derivada de una función potencia. En este caso, n vale 2. Dice que el exponente, que en este caso está representado por n, pasa multiplicando al x y le resto 1 al exponente.
El exponente, que es 2, pasa multiplicando a x y le resto 1 al exponente. Lo mismo con el tercer término, el 4 lo bajo, y acá dice por x elevado a 3, es decir, n vale 3. Sigue siendo la derivada para una función potencia. El exponente pasa multiplicando y le disminuyo 1 al exponente. Ahí está. Luego 576 por 1 son 576, 96 por 2 son 192, y acá 2 menos 1 es 1, pero cuando es 1 directamente simplemente coloco x. Finalmente 4 por 3 es 12, resto los exponentes, 3 menos 1 es 2. Y esa es la función derivada. Segundo paso, tomo esa función y la igualo a 0. Me queda entonces una ecuación de segundo grado en este caso. Como voy a tener una ecuación de segundo grado, es conveniente ordenar este polinomio desde el mayor exponente al menor exponente. Es decir, va a quedar de esta forma. Recordemos que el término que acompaña a x cuadrado se llama a, el término que acompaña, o el coeficiente que acompaña a x se llama b, y el número que está solito sin letra es c. Ahí está. A vale 12, b vale menos 192 y c vale 576. Resolvemos esta ecuación con la fórmula. Dice menos b, cambiar el signo a b, en vez de 192 negativo, acá te queda 192 positivo, más menos la raíz de b al cuadrado. ¿Quién es b? Menos 192, entre paréntesis, fundamental ese paréntesis, elevado al cuadrado, menos 4 por a por c, 4 por 12 por 576, ahí está, dividido en 2 por a, 2 por 12. Metemos eso en la calculadora, primero con signo más, me dio 12, después con signo menos, me da 4. Estos se llaman valores críticos y son candidatos a ser máximos o mínimos relativos. Paso 3, vamos a hacer el análisis de valores críticos tomando la función derivada y probando valores antes y después de estos puntos. Pero antes de hacerlo, pensemos si tienen sentido estos valores. Como acá las dimensiones son las que están descritas acá, estas dimensiones, por ejemplo, tomamos 24 menos 12x. Si yo reemplazara esa x por 12, ¿qué pasaría? Daría 24 menos 2 por 12 igual 0. Y esto no tiene sentido, porque esta es una dimensión concreta, no puede ser 0. Por lo tanto, necesito tomar acá valores que sean menores que 12. Además, debo fijarme que acá la altura dice que es x. Por lo tanto, como no puede ser ni 0 ni un valor negativo, esto me está señalando que los valores de x deben ser mayores que 0. Por ende, los valores que podemos tomar en este caso son los x que son mayores que 0 y menores estrictamente que 12. No puede ser 12. Si fuera más de 12, con mayor razón no puede ser. Porque en este caso, por ejemplo, si fuera x vale 20, 2 por 20 son 40, negativo, porque tiene un signo menos delante. Y 24 menos 40 da un valor negativo. Es decir, no puede medir esto un valor negativo. Tiene que ser estrictamente menor que 12 y mayor que 0. Por lo tanto, este valor 12, que era un valor crítico que habíamos obtenido, no lo voy a considerar para el análisis. Solamente voy a estudiar la derivada de esta función antes y después de 4. Antes de 4, por ejemplo, tomo x igual a 1, al reemplazar en la derivada, obtengo 396. Solo me interesa el signo. Como es positivo, vamos a entender que la función en ese tramo es creciente. Después voy a tomar un valor que sea mayor que 4. Recuerda que no puede ser más grande que 12. Por ejemplo, voy a tomar el 5. Lo reemplazo en la función y eso me da menos 84. Solo me interesa el signo. Por lo tanto, en este caso,
es decreciente la función después de 4. Como es creciente la función antes de 4 y decreciente después de 4, significa que en x igual a 4 hay un máximo relativo. Ahora vamos a reemplazar x igual a 4 en las dimensiones para obtener aquellas dimensiones que maximizan el volumen. Ahí reemplazamos y ahora hacemos la operación 24 menos 2 por 4, 16, y ahí directamente la altura dio 4 porque decía que valía x. Es decir, las dimensiones que maximizan el volumen son 16 el largo, 16 el ancho y 4 la altura. En este caso, como era la base cuadrada, el largo y el ancho miden lo mismo. Los dejo invitado para el siguiente video donde vamos a seguir viendo ejemplos de optimización y vamos a hacer finalmente una conclusión respecto a lo que hemos visto en este video y en el próximo.